Mi nombre es Anthony, y somos el grupo A, con mi compañero Noel Ávila. Nosotros hoy les venimos a hablar sobre lo que es el origen del deporte universitario. Bien, como podremos conocer en esta breve introducción, el deporte universitario surge como una parte del desarrollo educativo moderno, en el cual esto implica en tanto en la formación física como en la formación intelectual. ¿Quién nos quiere dar a entender esto? Que hoy vendremos a hablarles sobre le vamos a venir a explorar cómo el deporte universitario tiene sus inicios británicos desde el siglo XIX y cómo logra expandirse prácticamente por cuatro continentes sumamente importantes, por los cuales llegaron a cabo a tener su importancia y sus eventos casuales canónicos importantes, por los cuales fueron trascendentes en estas etapas educativas. Siguiente, por favor. Bien, hoy le hablaremos sobre el nacimiento, sobre cómo surge el deporte universitario moderno en Inglaterra. Tiene sus inicios. El deporte universitario moderno nació en el Reino Unido del siglo XIX, con las emblemáticas rivalidades entre Oxford y Cambridge. Como podrán ver, este deporte tiene su inicio desde el siglo XIX en Inglaterra. ¿Cómo toma inicio? Por estas dos famosas universidades de Oxford y Cambridge. En esta etapa, dos estudiantes de cada una de estas universidades que yo les acabo de mencionar, llamados Charles Wordsworth de Oxford y Charles Merivale de Cambridge. Estos organizaron una rivalidad que llevó a cabo eventos pioneros que los cuales llevaron a desembocarse una tradición sumamente importante. Como podremos conocer, estos dos estudiantes llevaron el deporte a una iniciativa mucho más allá de la competitividad, sino que llevando a una rivalidad deportiva donde se involucraban este esfuerzo, dedicación, disciplina y, por lo tanto, otros valores sumamente importantes. También en el nacimiento del deporte universitario, este otra fecha sumamente importante que en 1827 se realizaron lo que es el primer partido de cricket documentado en entrevistas deportivas. ¿Cómo podemos venir y dar este inicio de lo que es esta primera transmisión? Que en 1827 surgió lo que es prácticamente la primera intervención de lo que es el deporte universitario, como también, siguiendo en secuencia, en 1829 surge también lo que es la regata del río Támesis, de lo que es el deporte de relevos en canoa, que no solo establecieron un modelo de competencia, sino que también exportaron una tradición de excelencia, disciplina y espíritu de equipo a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bien, hoy venimos a lo que llevar a cabo de cómo tuvo su inicio del Reino Unido a cómo se expande hacia Europa continental. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí sentamos la tesis principal de lo que es el deporte universitario, que no solo no nació por accidentes, sino como una parte esencial y también intencional de la educación moderna. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el propósito fundamental de esta expansión fue desde el inicio unir e equilibrar la formación de la mente, de lo que es la manera intelectual, con la formación del cuerpo, que venimos siendo lo que es la actividad física, creando un concepto integral de la educación. Como podremos leer, tuvieron tres figuras claves sumamente importantes, las cuales fueron por Herling Link de Suecia, que creó el primer sistema científico en gimnasia, seguido de Frederick Luding de Alemania, que fundó el primer movimiento Turner, que este movimiento surge en 1811 integrando la actividad física con la formación del carácter. Otra también de las figuras y puntos claves importantes fue la institucionalización
del desarrollo de las escuelas superiores del deporte, como viniendo a cabo también la creación de la prácticamente de la profesión, del profesionalismo de las enseñanzas deportivas. También surge una figura muy importante que es un legado fundamental, que es la función de Primaveras entre la formación intelectual con la física, estableciendo la educación física como una disciplina académica sumamente importante. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, ya les hablamos sobre cómo es la expansión, cómo fue desde sus inicios y en cómo fue adaptándose y abarcando a cada una de estas culturas un paso sumamente importante. Ahorita, lo que les voy a mencionar van a ser las demás expansiones que tuvo a nivel mundial el deporte universitario. Como podrán ver, de cómo recorre desde Inglaterra al continente europeo y por cómo llega por Asia, Oceanía y en África. Empezaremos por Asia, el clásico japonés. El clásico japonés surge en 1903 surge el primer clásico universitario de Wasaba Keigo, conocido como Sonkei, que en español quiere decir béisbol, que es uno de los inicios que marcó el inicio formal del deporte universitario en Asia y fue el comienzo también de las rivalidades que promovieron los valores educativos y competitivos, como llegando a cabo estos valores desde, desde su inicio de Inglaterra hasta cómo ha llegado a expandirse su cultura, su tradición y prácticamente lo que es su emblema deportivo. Bien, pasamos ahora con lo que es Oceanía. En Oceanía tenemos ciertos pioneros hemisféricos del sur que llevaron a cabo una etapa sumamente importante en lo que es el deporte universitario. En 1870, el primer torneo interuniversitario australiano surgió entre las universidades de Melbourne y Sydney. Estas competencias fueron las más destacables que por lo cual podemos tener en cuenta que los deportes que más se practicaban y más se ponían en rivalidades en exigir su exigencia física y mental al 100% eran las competencias de remo y de cricket, que dejaron una marca histórica en los espacios abiertos para las bases de todas las federaciones deportivas que se fueron expandiendo a nivel universitario. Y como para finalizar de mi parte de la investigación, esta expansión venimos ahora por la expansión de África. En esta expansión en África tuvo un papel sumamente importante, por lo cual es que Sudáfrica toma una posición de liberal, una influencia directa de la tradición británica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en 1829 la fundación de South African Collection, que en español quiere decirnos Universidad de Ciudad del Cabo, toma sus primeras competencias interuniversitarias oficiales en lo que es las fechas 1911 como tomando acción como tomando de acción la primera, nación africana en institucionalizar el deporte universitario y poder. Esto es lo que les acabo de hablar yo. Es una introducción sobre cómo el deporte toma su inicio desde el Reino Unido y cómo desembarca a lo que es a Asia, Oceanía y África. A continuación, mi compañero Noel les va a dar una breve inducción sobre cómo se sigue expandiendo y cómo llega sus rasgos hacia aquí a Honduras y cómo toma su aporte y su importancia a nivel universitario. Bueno, continuando un poco con nuestra participación, vamos a hablar un poco sobre el deporte y cómo influyó aquí en Norteamérica, ¿verdad? Bueno, Norteamérica dice que en Norteamérica eh, como concepto tenemos que la creación del modelo institucional que revolucionó el deporte educativo, ¿verdad? Em,
Aquí en Estados Unidos también, igual que en otros países, se sale lo que es la rivalidad de otras universidades, ¿verdad? Como puede ser, como podemos ver, dice que en 1852 la primera regata entre Harvard y Yale inició competencias interuniversitarias, ¿verdad? Así como mencionó mi compañero, en las otras universidades hubo rivalidades entre, digamos, otras universidades, así como en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que vienen siendo Harvard y Yale, que son de las dos universidades más conocidas, más famosas de Estados Unidos, también tuvieron esta fiebre, por decirlo así, de rivalidades. En 1869, el primer partido de fútbol americano, que fue entre otras dos universidades, ¿verdad? Entre Rutgers, perdón, y Princeton, otras universidades. Y ya hasta en 1906 se funda lo que viene siendo la Organización y Regulación Nacional. ¿Qué impacto tuvo esto? Digamos que estableció el deporte universitario como sistema organizado, generando becas deportivas, programas formativos y rivalidades históricas que definieron el modelo actual. Ok, en todo deporte siempre están como los típicos clásicos, los derbis, las, las rivalidades históricas, perdón. Pero eso no fue como que un tope, porque aquí en Estados Unidos, como podemos ver, se aplicaron lo que vienen siendo becas deportivas, ¿verdad? O sea, incitando a los atletas a seguir participando en estos propios, em, en estas rivalidades con otras universidades y también con otras, pero no necesariamente entre dos solas. Yéndonos un poquito más abajo, vamos a hablar que en Sudamérica eh, también influyó lo que viene siendo el deporte universitario, ¿verdad? Como podían ser dos más clásicas, por decirlo así. Vienen en 1918 el Club Universitario de Buenos Aires, de Argentina, y el Club Universitario de Deportes en Perú. Dice que el impacto desarrolló una cultura de pertenencia institucional a través del deporte, creando tradiciones que unen generaciones y fortaleciendo valores de orgullo universitario. Como nosotros sabemos, ¿verdad? No necesariamente eh, hay universidades en América del Sur bueno, universidades, países, inclusive, como aquí dice, ¿verdad? Creando tradiciones que unen generaciones, eh, que unen generaciones en ciertos países. ¿Esto a qué se refiere? Que, por ejemplo, en Argentina siempre se ha creado la rivalidad con los brasileños, ¿verdad? Inclusive los brasileños también. Se ha considerado como que esa rivalidad ha estado desde hace tiempo. Y no solo en deportes, como en el fútbol, que es como lo más clásico que nos conocemos, ¿verdad? A nivel sudamericano, sino que también en el voleibol, eh, fútbol, voleibol, baloncesto inclusive ahora en fútbol sala también se ve mucho esa rivalidad. Y hablando un poco aquí en Centroamérica, ¿verdad? Bueno, en México, más que en Centroamérica, claro, en 1920 a 1930 los equipos de la UNAM fueron pioneros en muchas cosas, pero equipos de la UNAM, o sea, Pumas, pero Pumas como tal, fueron no solamente en fútbol, sino también en fútbol americano y en hockey, donde fueron los primeros deportes en los que Pumas, por decirlo así, ya lo que es el equipo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, participaron o fueron pioneros, por decirlo así. Y hablando ya un poco de Honduras, bueno, podemos decir que aquí en Honduras el deporte, digamos que fue importante a nivel institucional, porque antes el deporte aquí en Honduras se veía más o se practicaba más como algo recreativo, más que como algo integral, ¿verdad? Algo planificado, organizado, como ya lo mencioné, institucionalizado. Inclusive Honduras llegó a ser como em, es pionera o de las primeras países, por decirlo así, en este caso la UNA, fue una de las primeras universidades en participar en la creación o en la organización de implementar algo que se llaman los Juegos Juduca, los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica.
junto con otras universidades, ¿verdad? Como las universidades de Costa Rica, inclusive la universidad, creo que de Nicaragua o de Guatemala, una de las dos, fueron las primeras en participar en esta creación. Hay tres fechas importantes, vamos a ver, 1, 2 y 3. El 19 de mayo de 1969 institucionalización oficial. El Consejo Universitario de la UNAM establece el deporte como actividad institucional obligatoria. Eso, como mencioné, ya no era algo como algo recreativo, como a un principio siempre lo fue, sino que ya se implementó de algo como que teníamos que estudiarlo como de sí o sí, teníamos que llevar deportes, teníamos que practicar deporte. Como segundo, tenemos que la creación de la primera infraestructura deportiva universitaria especializada, no la que conocemos actualmente como el Palacio de los Deportes, ¿verdad? Que ese se creó eh, más adelante. A esta cuenta que se creó la primera infraestructura que se creó fue en 1970, la primera infraestructura aquí en Honduras, que se llamó igual, ¿verdad? El Palacio de los Deportes, donde fueron de las primeras infraestructuras que se utilizaron para hacer sede de estos juegos, de los juegos Juduca y de otros también. Y en la tercera dice que, bueno, como mencioné, la fundación de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos en los Juducas en el 2004. Honduras se convierte en sede y participante en activo del deporte universitario regional. Esto quiere decir que ellos, nosotros, los hondureños, bueno, aquí en Honduras, fueron los primeros y también en participar en esta creación y seguimos vigentes siempre participando. Y como una pequeña conclusión respecto a todo esto, dice que el deporte universitario surgió como un puente entre la formación intelectual y física, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la superación personal. Su expansión no solo refleja adopción de un modelo educativo, sino la adaptación cultural de una filosofía integral que hoy, que hoy en día sigue vigente, ¿ok? Entre universidades de todo el mundo, ¿ok? Eso sería más que todo nuestra participación por, por este momento. Gracias.